Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Esto es SapJD Tutoriales y en este video les voy a enseñar cómo poder compartir un enlace de un video o una página web en las historias de Facebook, ya sea desde el perfil personal o desde una fanpage, todo desde nuestro celular. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que te podés suscribir a mi canal, es totalmente gratis, a mí me estaría ayudando un montón. Y si te gusta todo este tipo de contenido, no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los siguientes videos. Ahora sí, sin más que decir, continuamos con este video tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es compartir el video en nuestro perfil de Facebook. Simplemente con tocar en los tres puntitos vamos a elegir el icono de Facebook Noticias y este se abrirá directamente en nuestro perfil ya listo para publicarse. Acá si quieren pueden añadir un poco de texto o lo pueden hacer durante la creación de la historia. Es importante en este paso elegir las publicaciones como privado, más que nada para armar las pruebas o borradores que vamos a ir publicando en las historias. Una vez que hayamos terminado de crear esta publicación, tocamos en el botón que dice publicar y directamente vamos a ir a nuestro perfil para buscar esta misma publicación. Recuerden que estaban trabajando desde YouTube, así que simplemente vamos a abrir la aplicación de Facebook y vamos a ir a nuestro perfil para buscar la publicación que acabamos de crear. Cuando tocamos en el botón de compartir, acá vamos a ver que la primera opción nos deja compartir en la historia y la segunda en la historia de una página que estemos administrando. Así que yo les voy a enseñar desde la primera opción, compartir historia. Y acá vamos a poder añadir un texto o pegar un texto que ya tengamos guardado en el teclado. Una vez que terminemos de diseñar la historia con todos los detalles que nos dé Facebook, simplemente tocamos en compartir y la misma ya estará disponible para poder ser cliqueable. Ahora en este caso vamos a hacer lo mismo pero con una página de Facebook. Hacemos los mismos pasos, tocamos en compartir la publicación y en este caso tocamos donde dice compartir en historia de una página. Cuando se abran las opciones tocamos la página que queramos utilizar y se va a abrir la historia para poder terminar de diseñar la publicación. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una publicación en las historias es que es válido hacerlo únicamente desde el perfil personal, ya que si tomamos una publicación de una fanpage o página de Facebook, este se va a limitar y nos va solo a dar la opción de compartirlo en la historia de nuestro perfil personal. Y para compartir una página web es básicamente lo mismo, simplemente desde nuestro navegador tocamos en la barra de direcciones y tocamos en el símbolo de compartir. Acá elegimos nuevamente el icono de Facebook y se va a abrir nuestra aplicación de Facebook con la ventana de la publicación para poder terminar de editar. Recuerden que para que no se vean todas las publicaciones de prueba que hagamos, hay que poner en este caso la privacidad para uno mismo y ya con eso podemos poner publicar. Nuevamente volvemos a nuestro perfil, vamos a la última publicación creada y desde acá sí vamos a poder compartirla en una historia personal o en la historia de una página de Facebook. Ahora vamos a ver los resultados de cómo quedaron estas historias creadas del perfil personal y de la página de Facebook. Entonces recordemos los pasos que son sencillos. Simplemente creamos una publicación en nuestro perfil personal de Facebook. La tenemos que marcar como privada para que nadie la vea. Y una vez habilitada esa publicación tenemos que tocar en el botón de compartir. Y ahí nos va a habilitar las dos opciones para compartir en la historia personal y en la historia de una página de Facebook.
Y estos son los resultados de las 4 historias creadas. Un video de YouTube compartido en la historia personal y en la historia de una página de Facebook. Y un enlace de una página web también compartida en mi perfil personal y en la historia de la página de Facebook. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Sebastián de SapJB Tutoriales. No olviden suscribirse, compartirlo y darle like a este videito. Mientras tanto nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.